RCR, la red que comunica y une al Perú. Doctor Iván Hidalgo, es viceministro de Desarrollo Social, doctor en Gobierno y Políticas Públicas. Qué gusto saludarlo, doctor Hidalgo. Siempre es un gusto conversar con usted, muy amable. ¿Cómo estás, José? Muy buenos días para ti y todos los radioyentes de RCR. Y bueno, la última vez estuve en cabina, me acuerdo, discutiendo el mismo tema y lamentablemente los resultados ya al 2023 que muestra el INEI a través del ENDES nos da resultados poco alentadores y parece ser de que sigue esta, ¿qué diríamos? Sordera, ¿no? O ceguera de no saber cómo enfrentar un problema gravísimo para el desarrollo nacional, entendiendo que niños con anemia son niños que no van a desarrollar ni emocional ni cognitivamente al 100% en el transcurso de su vida y obviamente tiene un impacto en lo económico, en lo social y diría yo hasta en lo político de lo que viene a ser el futuro de nuestra niñez y nuestra futura juventud. ¿Cómo enfrentamos este problema? Porque esta es una situación sumamente grave, delicada. O sea, hay que tomar acciones. ¿Cómo lo enfrentamos? Acción uno, entender de que no es la provisión de sulfato ferroso de las famosas chispitas, no es solamente la provisión. Lo que tenemos que entender es que luego de la provisión, es decir, de entregar, tenemos que entrar a la vivienda de la familia y buscar llegar a la mente del que alimenta al niño. Porque si ustedes entenderán el problema en su real magnitud, no es solamente las charlas en pocos minutos que puedan hacer desde el centro, desde el apóstol, el centro de salud, a las madres, porque hay que entender de que en nuestra realidad del día hoy, muchas veces no son las madres las que alimentan a los niños, a veces son las abuelas, las tías, las vecinas, las comadres, o la hermana mayor, porque esa es la realidad. No necesariamente son las madres quienes están con los niños alimentando. El primer tema que hay que saber entender la realidad. Segundo elemento, se tiene que entender que no es solamente con la provisión de sulfato ferroso que los niños van a salir de la condición de anemia. Lo primero es la alimentación en casa. Y ahí viene este segundo elemento. ¿Cómo damos la información para que con los pocos soles que existen en la casa puedan provisionarse y que sepan qué alimentos contribuyen con hierro para salir de la situación de anemia? Esto significa un trabajo más de líderes comunales, de un trabajo con la comunidad, con las madres organizadas, con las lideresas que existen siempre en cada pueblo, comunidad, asentamiento humano, siempre están ellas. Trabajar de la mano para entrar a la vivienda, a la mente de la persona que alimenta al niño, para que entiendan que no es darle parte de lo que se cocina, sino es darle la provisión que son con pocos soles puede alimentarse el niño. Y entonces la suplementación, por eso es suplementación permite que esto coadyuve, ayude a superar la situación. Pero no es que solamente entregando el sulfato ferroso el ministerio cumple su labor y es por eso que, si tan bueno es la provisión, ¿por qué tan malas los resultados? Habría que hacerse esta pregunta. Si quieren que solamente entregando el producto es que cumple su función. Ahí está el kit del asunto. Y un tercer elemento, que obviamente es una realidad, es que la inflación de la canasta alimentaria es mucho más alta que la inflación promedio. Y eso obviamente a los más pobres, por eso está aumentando la pobreza también. Hay un aumento de pobreza que se refleja en un aumento de anemia, obviamente. Implica que para los que son los más pobres y que perciben un sueldo cada día es más difícil costear los alimentos para los niños. Hay que entender todo este concepto, porque si no, no es solamente pues indicarles que se tiene que nutrir con vitamina B, C, con tales circunstancias, cuando la realidad del día a día implica que hay que hacer cosas mucho más innovadoras. Y un cuarto elemento, diría yo, para completar, es que esto se tiene que hacer del brazo y
abrazando todas las entidades. No es solamente un tema del sector salud. Tiene que ver todos los programas sociales, tiene que ver la sociedad civil, el sector empresarial, las iglesias, para vencer ciertos mitos, para lograr la entrada a las casas para que nos permitan saber qué niño está con anemia, hacerle el seguimiento individualizado nominal uno por uno para poder hacer esta tarea. No, el Perú no puede pasar impávido viendo estas cifras horrorosas realmente que nos retrotraen en la historia. O sea, lo que tú has dicho, esta cifra, José, es interesante, pero nos ha hecho retroceder 12 años. Así Estamos es. con la cifra de hace 12 años. Cuando ahora hay miles de millones de soles que sabrá Dios a qué van, cuando en vez de disminuir, aumenta la cifra de anemia, con un agravante. Si tú fijas las cifras un poco más abajo, te darás cuenta que ahora la anemia se ha incrementado sustantivamente en el ámbito urbano. Antes era lo rural, ahora es en el ámbito urbano que existe más anemia, donde es evidentemente más fácil de poder atacarla. El ámbito rural por la dispersión, por las complejidades, es más difícil. Pero fíjese que está en el ámbito urbano, donde realmente están de una u otra manera los niños ubicables, focalizados, identificables para hacer la trazabilidad y saber qué niño, dónde vive, cuál es su situación y en función de eso, pues que el Estado actúe. Y también, obviamente, la comunidad y evidentemente los padres también. Ahora, doctor, las circunstancias que se presentan, usted acaba de citar un tema, ¿no? El tema inflacionario, que afecta considerablemente a la estructura Los más familiar, pobres. sobre todo a la gente en pobreza extrema. Pero tenemos un gran problema en estas circunstancias, ¿no? El tema climático, cómo está afectando en zona sur y en la zona norte, ¿no? O sea, ya la intervención en estos momentos tiene que cambiar de estrategia, ¿no? Tiene que ser rápida, porque Sí. incluso ya digamos, el nivel que se tenía de agricultura familiar ha colapsado en la zona sur. Hay sequía total en Puno, en parte de Arequipa, en parte del Cusco. O sea, ese nivel que tenía la agricultura familiar para autosostenimiento ya no existe en estos momentos, ¿no? Y Sí. si miramos el norte del país, las lluvias extremas han destrozado gran parte también de la agricultura familiar. Entonces, ¿de qué manera o cómo podemos intervenir en estas circunstancias? ¿Qué tenemos que hacer? Ante estas circunstancias que tú describes, de que es perentoria, o sea, ya estamos viviéndolo, o sea, no es un tema de futuro, Así es. hay que tomar acciones concretas. Una, la gente necesita empleo, porque obviamente cuando hay este tipo de problemas, lo que más afecta es el empleo, ¿no? Por lo que tiene un impacto muy fuerte en el lado económico. Y ahí vamos correlacionándolo a lo que se necesita hacer. Tenemos que entender que ahora el agua se cosecha, se siembra y se cosecha, ¿no? Este término que quizá para los citadinos nos es poco difícil de entender, hay que hacer zanjas de filtración, hay que buscar canalizar los puntos de agua en la tierra, canalizarlos, hacer reservorios para no depender del clima, hacer los cobertizos para defender los animales de estos cambios climáticos, para que no mueran el capital de gente en la zona sur, pero paralelamente tenemos que elevar la productividad en vista de que no podemos ampliar la frontera agrícola en el corto plazo, aumentar la productividad de lo que tenemos. Y eso se puede hacer pues con semillas mejoradas, con un sistema de reservorios de agua que permita deslindarse del cambio climático, la provisión del mismo, y también mejorando las carreteras para que el acceso de los productos no puedan ser comercializados y centros de acopio que apoyen este tema, de tal manera que esto podamos afrontarlo en el corto plazo generando empleo. Hay que entender que el tema es el empleo. Y estas obras que les estoy describiendo son pequeñas, que se pueden hacer en cada comunidad campesina, varias en cada distrito, cientos de obras por provincia y miles de obras en el agregado nacional, que lo primero que van a hacer es prevenir, esta palabrita que nos cuesta tanto, ¿no es cierto? Prevenir, ¿no? Para independizar al agricultor y ganadero de los cambios climáticos, porque al reservar el agua ya estás sacándole realmente la vuelta al cambio climático, porque el agua no depende ya de las circunstancias, sino se reserva, se canaliza, y mejorando la productividad va a tener mayores recursos en el bolsillo para sobrevivir y obviamente para alimentar a sus hijos también. Este por el lado en el ámbito urbano de igual manera. En el ámbito urbano hay muchas cosas que se tienen que hacer
para dar empleo en el corto plazo. En cada asentamiento humano, en cada distrito, hay cientos de cosas que se pueden hacer. El muro de contención del colegio, el muro de contención de la población, las pistas, veredas, obras también que tienen que ver paralelas a lo que es el agua y saneamiento, que es un tema que se tiene que buscar cerrar las brechas inmediatamente. Es decir, ante el fenómeno que se viene, se tiene que adoptar no solamente el hecho, porque ya es muy difícil ahora hacer labores de prevención, lo que van a son labores de mitigación, van a hacer lo que pueden, ¿no? Pero lo que hay que generar es empleo masivamente para que la gente no reciba el impacto económico de lo que va a ser una recesión evidentemente económica. Ahora, otra preocupación, doctor Hidalgo, es que se ha incrementado la anemia en zonas urbanas. Antes, Sí. digamos, la focalización estaba en zonas pobres, zonas rurales y pobreza extrema. Ujú. Hoy, zonas urbanas. Sí. Tenemos Sí. un aumento de anemia y desnutrición infantil en zonas urbanas, en capitales de las Sí. provincias, ¿no? En Lima es una de ellas. Sí. Sí. Eso Entonces, tiene que ver básicamente con las condiciones, como le mencionaba, que la inflación en la canasta alimentaria provoca que exista ante X cantidad de sueldo mayor costo de alimentos y por lo tanto con el mismo dinero se obtiene y se compran menos alimentos que son la provisión de adultos y niños, por un lado. El segundo elemento es de que se necesita generar empleo masivamente para que justamente eso se vaya equilibrando. Cuando hay expansión económica y crecimiento, uno no debe de hacer programas de esta naturaleza. Estos programas se establecen cuando existe, como ahora, parálisis económica, porque ya todos sabemos que el nivel de crecimiento de la inversión privada es negativa y lamentablemente la inversión pública es paupérrima, ¿no? Al contrario, para variar, la ejecución es terriblemente baja, ni siquiera para variar, ahora estamos peor, terriblemente baja, y eso significa pues que la economía no se está moviendo, y al no moverse la economía hay menos empleo, y al haber menos empleo, obviamente una inflación de esta naturaleza provoca que los pobres sufren las mayores consecuencias. Y eso se siente en el ámbito urbano, porque se vive mayormente de un ingreso. En el ámbito rural existen otros mecanismos en los cuales pueden sortear estas circunstancias de mejor manera, pero en la urbe, que se depende de un ingreso, es donde se siente realmente los impactos. Y hay que, mire, yo lo que reclamo realmente es mayor proactividad, innovación y salir de los cánones que realmente hacen que las políticas públicas no sean visibles para que el pueblo entienda que hay un gobierno que se preocupa por ellos. Y eso es crucial, porque la crisis política anida en estas cosas. Cuando la gente no percibe que el gobierno está haciendo cosas para mejorar sus condiciones, es que existen los problemas sociales y que se derivan en problemas políticos. El gobierno tiene poco margen de acción para empezar a trabajar, pero en trabajar en cosas concretas y positivas allá, allende, donde no llega, pues las grandes obras que hay que hacerlas. ¿Quién va a dudar de eso? Pero la gente necesita también ver que sus colegios mejoren, que sus colegios tengan agua, electricidad, internet, que es terrible el acceso al internet, por ejemplo, ¿no? O que se invierte en infraestructura económica, como les dije, en zanjas de infiltración, en reservorio, en canales de irrigación, en centros de acopio, mejoramiento de carreteras, mejoramiento de inseminación para la ganadería, que redunde en mayor producción, mejoramiento de pasto. Es decir, la lista, no podemos pasar toda la mañana la lista de las cosas que hay que hacer, y que generan empleo inmediato. Porque no estamos hablando de las grandes obras que nunca se hacen tarde mal y nunca hospitales de 8 o 10 años, no. Estamos hablando de las obras que se hacen en un año, en 6 meses, con participación masiva de la población, y eso es lo que falta. Reponer, por ejemplo, las cañerías, los tubos, en todo el sistema rural de saneamiento y de agua. Está colapsado. Entonces, ¿cómo podemos hablar? A ver, mi querido José, el tema de anemia, si inmediatamente nosotros no fijamos nuestro foco en la provisión de agua. ¿Es potable? ¿Realmente se asegura que el agua llega en condiciones adecuadas? agua segura, ¿no? Así es. Agua segura, pues, o sea, ni siquiera... Otro tema, hablamos de sulfato ferroso, que está bien, es suplemento, no es lo principal. Y no desparasitamos a los niños, entonces estamos engordando las lombrices. Así es. Muy bien. Entonces la visión es integral.
También tenemos que darnos cuenta que en anemia o desnutrición se cae cuando el niño se cae en infección 3 veces. Si hay una infección diarreica, si hay infección respiratoria, obviamente 2 infecciones, ese niño va a estar en anemia. Entonces tenemos que entender que el fenómeno es, mejor dicho, el problema tiene muchas causas. Hay que atacar las causas y las actividades de esas causas que muchas veces, José, se ven en campo. No en las políticas. Uno analiza las políticas nacionales y son extraordinariamente bien redactadas, ¿eh? No lo dudo. Es de las más y las más bonitas presentadas. El tema es cómo esto cuando va a la articulación operativa en un distrito, en una comunidad, en una provincia, se plasma. Y ahí vemos que no está Así es como haciéndose aterriza, las ¿no? cosas de la mejor manera. ¿Cómo aterriza? ¿Cómo es que abajo esto funciona? Así es. Ahí está el kit del problema. Muy bien, doctor Iván Hidalgo, como siempre, muy reconocido por esta comunicación No, a través de RCR. Ha sido un gusto conversar con usted. un gusto Muy amable. igual. Un Saludos, gusto. abrazos. Y confiemos que las autoridades realmente, porque he escuchado que hay una campaña Niños de Hierro. Ojalá que no se vuelva lo mismo de campañas publicitarias muy interesantes para Lima, pero cero efectividad. Así es. No es campaña ni nombrecitos, hay que trabajar. De eso Hay se que trata. remangarse las mangas de la camisa e ir abajo a solucionar los problemas, no campañas publicitarias. Muy bien, doctor Iván Hidalgo. Yo le agradezco la gentileza, muy amable. RCR, la red que comunica y une al Perú.